¿Qué tal, mis queridos alumnos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a brindarles el tema 3, que es diagrama de componentes, en esta última unidad del curso de Ingeniería de Requerimientos, la unidad de modelo de análisis de requerimiento avanzado. En este tema 3, que es el modelo de componentes, nosotros vamos a poder apreciar cómo se distribuyen las partes físicas del sistema, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellas. Vamos a ver en sí lo que es las opciones que realizan los componentes, porque justamente por eso se llama diagrama de componentes. Vamos a ver qué opciones realizan, cómo se relacionan quizás con otras interfaces o con otros componentes, y más o menos en qué consiste este diagrama. Bueno, el diagrama de componentes, como su mismo nombre lo dice, es un diagrama donde vamos a ver el movimiento o el comportamiento de los componentes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los componentes? Son archivos físicos que intervienen dentro de un sistema. Y no solo eso, no solo vamos a describir estos archivos físicos o componentes, sino también vamos a describir o tratar de observar las relaciones que hay. Ahora, cuando hablamos de componentes o las partes físicas que intervienen en un sistema, estamos hablando del mismo código fuente del sistema, estamos hablando de archivos binarios, estamos hablando de ejecutables, estamos hablando de librerías, ¿no? Que son componentes o son archivos que intervienen en el sistema. Normalmente un diagrama de componentes está compuesto por componentes que son, ¿no?, unos archivos, ¿no?, que hacen algo dentro del sistema. Las interfaces, muchas veces hemos escuchado la palabra interfaces, nosotros mismos hemos mencionado interfaces en anteriores temas. Las interfaces vienen a ser las vistas, ¿no?, la presentación, ¿no?, lo que el usuario al final ve. Las relaciones de dependencia y generalización. Relaciones de dependencia quiere decir que un componente quizás necesita de otro o necesita de algo para que funcione. Ahí hay una relación de dependencia, ¿no? Asociación y realización es otro aspecto que también incluye en este diagrama, ¿no? La asociación entre los diferentes componentes o dispositivos que intervienen en el sistema, y la realización, ¿qué es lo que hace?, ¿no? Finalmente, otro componente que vamos a ver en este diagrama de componentes es el paquete o subsistema, ¿no? Hay veces los componentes se agrupan en un paquete, ¿no? O viene a ser parte de un subsistema que está dentro del sistema. Aquí vamos a ver en una diapositiva más o menos cómo se grafica el componente. Pero antes tendríamos que ver ¿qué es el componente? Bueno, un componente, como ya lo había mencionado, es una parte física. Parte física quiere decir que es un archivo, es algo que podemos ver, ¿no? Ya, que está dentro o forma parte del sistema. Se puede decir que internamente el componente es un conjunto de clases, de programación, un conjunto de secuencias, de sentencias, de métodos, de procedimientos que realizan algo, realizan una labor dentro del sistema, ¿no? Ahora, estos componentes pueden ser módulos, pueden ser base de datos, pueden ser programas ejecutables o exes, pueden ser librería de clases o DLLs, ¿no? Vamos a mencionar ahí más o menos qué significa cada uno. Ahorita estamos viendo en el gráfico cómo se grafica un componente, ¿no? Un componente se grafica, su notación gráfica es un cuadrado, y a la derecha, a la izquierda, ponemos dos cuadrados pequeños o dos rectángulos, ¿no?, que significa que ese es un componente. Y en el medio podríamos poner el nombre del componente. Entonces, un componente se grafica así. Ahora, vamos a ver en la siguiente diapositiva los estereotipos de componentes. Estereotipos es una palabra que significa que es un prototipo, un modelo, un icono, ¿no? Ahí vemos en la diapositiva que dice que el UML define 5 estereotipos
para lo que es la aplicación del diagrama de componentes. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que UML es un lenguaje de dibujos, un lenguaje de unas notaciones gráficas que representan algo a la hora de modelar un sistema. Entonces, UML dice que tiene 5 estereotipos. Al decir 5 estereotipos significa que tiene 5 iconos, 5 prototipos, ¿no? 5 modelos para lo que es graficar componentes. Ahí vemos, el primer estereotipo sería es ejecutable, ¿no? Executable en inglés. Es un componente que se puede ejecutar, dice, de ahí lo vamos a detallar. Luego dice library, biblioteca de objetos estática o dinámica. Table o table, componentes que representan una tabla de una base de datos. Luego tenemos file, componente que representa un documento que contiene código fuente o datos. Y document, componente que representa un documento. Bueno, si nosotros vamos a hacer un diagrama de componentes, nosotros tenemos que ver a la hora de hacer el sistema, si estamos utilizando algún componente o alguna librería, algún archivo. Por ejemplo, si hacemos un sistema, el primer componente que vamos a anotar es el componente table, que es una tabla de una base de datos, ¿sí o no? Eso nosotros usamos, eso nosotros no lo vamos a tener dentro de la programación, eso está aparte, es externo, ¿no? Entonces ese es un componente que tenemos, lo que es la base de datos, ¿no? Ahora eso lo vamos a graficar con en UML con un estereotipo que se llama table. Ahora, por decir, imagínense que nuestro sistema va a exportar las consultas, por decir, no sé, a Word o a XML, ¿no? A cualquier, ¿no? A un formato de datos, ya. Entonces, nosotros podríamos conseguirnos una librería que haga eso, ¿no? Entonces, en el diagrama de componentes deberíamos especificar que para que funcione nuestro sistema estamos utilizando una librería externa que no la hemos hecho nosotros, que lo ha hecho otra persona y lo hemos conseguido, lo hemos bajado de una página web, etc. Entonces, vamos a definir, eso es lo que va en el diagrama de componentes, o sea, hay que diagramar, hay que dibujar todos los componentes que intervienen en el desarrollo y funcionamiento del sistema, ¿no? Que es algo que nosotros no hemos programado, o quizás sí, pero que lo estamos usando dentro del sistema que estamos haciendo, incluyendo, como les decía al principio, el código fuente que estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ir paso por paso al definir estos estereotipos en lo que son, se dirían que son como tipo de componentes, ¿no? Ejecutable, componente que se puede ejecutar. Bueno, ejecutable, ustedes habrán oído mencionar esa palabra, ¿no? Abre el ejecutable, borra ese ejecutable, ¿no? El ejecutable son los famosos archivos exes, ¿no? Que tienen extensión exe. Ya, esos archivos hacen algo, ¿no? Los ejecutables son programas en sí, que cuando tú le haces doble clic ejecutan algo. Por eso se llaman ejecutables. Ahora, los ejecutables, al final de que nosotros hagamos nuestro sistema se va a convertir también en un ejecutable, ¿no? Y cuando alguien abre el sistema, va a abrir el ejecutable del sistema. Entonces, nuestro sistema es un ejecutable e internamente puede utilizar otro ejecutable, que necesariamente, quizás no necesariamente tiene que ver con el sistema, sino que abarca otras cosas. Entonces, si definimos el concepto de ejecutable, vendría a ser, un ejecutable es un archivo físico, no es un archivo que ejecuta algo, ¿no? Ejecuta un proceso, un procedimiento, ejecuta un programa, etcétera. Un virus es un ejecutable, por decir, ¿no? Es un archivo que ejecuta algo. Estamos viendo en el segundo estereotipo lo que es library, o library, ¿no? Que significa librería, biblioteca de objetos estática o dinámica. ¿Qué es una librería? Conocido por muchos en lo que es la familia Windows como DLL, ¿no? Dynamic Library Language, ¿no? Ya, estas librerías vienen a ser un conjunto de programación encapsulada que está ahí dentro de un archivo. Ahora ustedes pensarán, es lo mismo que un ejecutable, parecido. Es que lo que pasa es que en sí la librería no ejecuta nada. La librería contiene programación,
pero no ejecuta nada. O sea, la librería está ahí para que alguien la llame. Ahora, el ejecutable no, pues el ejecutable tú lo ejecutas y ejecuta lo que hayas programado dentro, ¿no? Lo que se haya programado dentro. En cambio, la librería no. O sea, se parecen en ese sentido. Los dos contienen programación, los dos. Pero la librería no puede ejecutarse de por sí sola. Alguien tiene que llamar a la librería. Entonces, podríamos definir que una librería es un conjunto de funciones que están en un archivito, y esas funciones pueden ser llamadas, ¿no? Por un ejecutable, por otra librería, etcétera. Entonces, este componente library nosotros podríamos tenerlo en nuestro sistema. Como les decía el ejemplo, ¿no? Imagínense que yo quiero exportar a Excel mi consulta. Eso yo lo puedo programar, pero ¿qué pasa si nos encontramos con una librería gratuita de una empresa X? Nos dicen, ya, esta librería sirve para que exportes tu consulta a Excel. Entonces la podríamos bajar, ¿no? O la podríamos implementar en nuestro sistema. ¿Ven? Esta librería no la hicimos nosotros. La bajamos y la usamos. Ahora, nosotros podríamos crear nuestras propias librerías. Imagínense que nosotros hacemos muchos sistemas. Hacemos un sistema por aquí, sistema por allá, sistema de ventas, sistemas de compra, sistema de almacén. Entonces, ¿qué pasaría si en todos los sistemas me piden, por decir, que exporte a, no sé, que todas las consultas tengan la opción de exportar a PDF, ¿no? PDF es un formato de archivo. O exportar a Word. Entonces, si yo veo que estoy haciendo a cada rato eso, me podría crear yo mismo una librería que haga esa programación. Entonces, todos los sistemas que uno desarrolle, podría hacer que llame esa librería. ¿Ven? Entonces esa librería viene a ser un componente dentro del sistema. Entonces eso es una librería. Ahora, ¿cómo se crea la librería? Con un lenguaje de programación, ¿no? Igual que el código fuente del sistema se crea con un lenguaje de programación y lo generas como librería. Generalmente las librerías tienen extensión DLL, ¿no? DLL tiene la extensión de las librerías. Casi siempre, hay algunas librerías que quizá tengan otra extensión. Al final uno le puede poner la extensión que quiera, ¿no? Por ejemplo, si me creo una librería en Java, la librería en Java no tiene extensión DLL, ¿no? Tiene otro tipo de extensión. Las librerías en Java podrían ser los jars, ¿no? Los jars. Si es web, serían los war, ¿no? Bueno, los tables. Los tables es un componente que representa la base de datos. Todo sistema que se haga, se supone que se enlaza a una base de datos. O sea, siempre vamos a tener como mínimo un componente, que es la base de datos, ¿no? Una base de datos, ustedes saben que es un programa, un software que permite almacenar información. Podríamos trabajar con SQL Server, podríamos trabajar con Oracle, con MySQL, con Access, ¿no? Dependiendo de a quién va dirigido el negocio y qué es lo que queremos guardar, ¿no? Bueno, un estándar, todo el mundo está acostumbrado a utilizar el SQL Server, pero tengan mucho cuidado porque si es una empresa pequeña, quizás el SQL Server sea mucho para el sistema, ¿no? Y podríamos pensar en una base de datos más pequeñita como quizás es el Access, ¿no? Ahora, si nuestro cliente es un cliente que no quiere pagar la licencia, entonces podríamos conseguir un proveedor de base de datos libre como es el MySQL, ¿no? O también por ahí el Postgres, ¿no? Bueno, eso se refiere con el componente table. Es un componente que representa la base de datos. Todo sistema que hagamos tiene este componente por defecto. Ahora, encontramos también el componente file. Bueno, este componente file representa un documento que contiene código fuente o datos. O sea, si es un documento que contiene código fuente, significa que es un programa, ¿no? Pero no necesariamente es un exe. Puede ser una, no sé, y no necesariamente también es una librería de clases. Podría ser un archivo BAT con extensión BAT. Ustedes saben que los BAT son archivos que ejecutan algo dentro del Windows, ¿no? O podría ser un archivo XML que contiene información, contienen datos. Quizás ustedes han oído hablar mucho del XML. Bueno, así como saliéndonos un poquito del tema, el XML es un formato de datos nada más. O sea, hay veces yo he escuchado gente que erróneamente dice, voy a programar en XML. Eso es imposible. El XML no es un lenguaje de programación.
El XML es un lenguaje de un conjunto de etiquetas que representan datos. Ahora, ¿por qué es tan conocido o por qué es tan mencionado el XML en estos días? Porque no es el único, pero es el mejor tipo de datos que hay para lo que es diferentes dispositivos electrónicos. ¿Qué quiere decir? Que, por decir, si yo tengo un archivo, una base de datos, esa base de datos puede ser leída por un programa que está en una computadora. Pero imagínense que si yo quiero leer esa base de datos desde un celular, no puedo, pues. El celular no podría leer la información que hay en una base de datos, en una base de datos SQL Server. No se podría. Entonces, ¿qué pasaría si la información estuviera en un archivo XML? Desde un sistema, en una computadora, yo podría leer esa información. Y desde un celular también podría leer esa información. Entonces, el XML viene a ser un formato universal de datos, ¿no? Un formato universal de datos que puede ser leído por cualquier dispositivo, por cualquier plataforma. Cuando hablo de plataforma me refiero a lo que es sistema operativo, ¿no? Puede ser leído por un celular, por una computadora, por un BlackBerry, por un iPod, una Palm, ¿no? Computadoras de mano, etcétera. Entonces, nos habíamos desviado un poquito para aclarar más o menos lo que era XML. XML es un formato de datos, ¿no? Que permite, que es un formato universal y que puede ser leído por cualquier dispositivo y por cualquier plataforma y por cualquier lenguaje de programación también. Entonces, en este componente file nosotros podríamos tener un archivo XML, como por ejemplo, ¿no? A lo mejor queremos hacer una aplicación que una computadora, vamos a hacer un sistema donde una computadora yo pueda ver consultas de algo, pero también quiero quizás que a través de la web se haga eso y a través del móvil se haga eso. Últimamente está de moda, por decirlo así, que las empresas hagan sus aplicaciones no solo en Windows, sino también en web, o sea, ¿no? Vía internet y en móvil, ¿no? Ya muchas empresas quieren, ya yo quiero el sistema a través del celular, a través del móvil, vía internet o vía, ¿no? Vía la tecnología WAP. Entonces, es muy probable que cuando nos pidan esto, necesitemos un archivo o un formato de datos único para que me funcione para todos. Entonces, ahí sería una buena idea pensar en el XML. Bueno, ahora, para terminar tenemos otro componente que es document. Este componente de document representa un documento, ¿no? Representa un documento de algo, no sé, podríamos tener en el sistema un archivo de texto donde guardemos información de algo, ¿no? Y que el sistema pueda leer esa información. Un ejemplo podría ser, por decir, hay veces cuando alguien desarrolla un software, quiere darle cierto límite o cierta fecha de expiración al sistema, ¿no? Como un periodo de prueba. Entonces, hay veces eso lo hace mediante un archivo que le ponen, no sé, extensión ini, extensión config, ¿no? Y ahí leen la fecha y algo así, ¿no? Entonces el sistema utiliza este archivo. No es un archivo que tiene programación, no es un archivo que hace algo, es un archivo que simplemente contiene datos. Entonces hay veces el sistema puede solicitar o puede requerir un componente como este. Y un ejemplo es lo que les estoy dando, ¿no? Que algunos, para que puedan entrar al sistema, les pide, no sé, validar que en el archivo tal haya tal texto, ¿no? Y si hay, lo deja pasar. Hemos visto los diferentes tipos de componentes que podríamos tener en nuestro diagrama. Como les digo, depende de lo que hagamos, ¿no? Si nuestro sistema simplemente, nosotros hemos programado todo, ¿no? No hemos utilizado ninguna librería adicional, no hemos utilizado ningún archivo adicional, entonces este diagrama simplemente tendría la relación entre nuestro código fuente y la base de datos, nada más. Pero si hemos utilizado algún componente extra, que no necesariamente va a ser de otra persona, porque nosotros podríamos crear esos propios componentes. Nosotros podríamos crearnos una librería, un DLL, ¿no? Y utilizarlo en el sistema. Podríamos crearnos un ejecutable y utilizarlo en el sistema, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos muchos componentes extras, ajenos al sistema, o sea que no es exactamente parte del sistema, sino que simplemente el sistema los utiliza, entonces ahí podríamos graficar eso con el diagrama de componentes, ¿no? Y el diagrama se va a ver un poco más amplio. Ahora, ahí podemos apreciar, por último,
tenemos un gráfico donde tenemos ahí aplicación almacén deportes, aquí en la diapositiva, y vemos que sale hacia un componente. Ese componente dice identificación del formulario, ¿no? Entonces ahí hay un componente y mira, hacia abajo apunta unas rutinas de conexión, una librería BAS, dice. Por si acaso un archivo con extensión BAS es un archivo que es como un módulo de clases, ¿no? Es como un módulo hecho en Visual Basic o en QBasic, ¿no? Lo que es el lenguaje de Microsoft. Ahora, si nos fijamos, quiere decir que esos dos formularios, por decir identificación del formulario, ambos apuntan a una rutina. Y esa rutina vendría a ser un componente, ¿no? Ahora, si nos fijamos, ese componente se enlaza hacia el acceso a la base de datos, ¿no? O sea, ese formulario de ahí, esa rutina de conexión, apunta a la base de datos, ¿no? Y arriba, por decir, si alguien quiere, estamos viendo ahí un gráfico que dice si alguien lleva el proceso de control, asistencia y análisis, también apunta a la base de datos, ¿no? Entonces, este gráfico nos permite ver más o menos cómo está diagramado nuestra programación en cuanto a los componentes que estoy usando, en cuanto a la programación que estoy usando. Ahora, acuérdense que les había hablado al principio que no necesariamente el diagrama de componentes va a llevar o sea, los componentes extras que voy a hacer, ¿no? Porque también les hablé que inclusive se muestran las opciones de nuestro propio código fuente. Entonces nuestro propio código fuente puede utilizar algunos componentes, algunas librerías, como en este caso vemos en este gráfico que estoy utilizando unas rutinas de conexión, ¿no? Ahora, lo que está usualmente en el sistema, lo que se está dando en estos tiempos es programar lo que es en capas, ¿no? La capa presentación, la lógica del negocio, la capa datos, ¿no? Y es generalmente se divide esta programación de esta forma porque lo que se quiere es que antes uno programaba todo en la vista, en la presentación, o sea, en el formulario. Ahora lo que se hace es dividirla por efectos de que sea más escalable, sea más flexible y todo eso, ¿no? Porque al separar la programación, cuando yo quiera hacer un cambio, el cambio solo afectaría a esa zona y ya no a todo, ¿no? Como quizás pasaba antes cuando todo se programaba en un lado. Ahorita lo que se está dando mucho es programar en capas, lo que son la programación modelo, presentación, negocio y datos, donde supuestamente una capa se encarga de todo el acceso a la base de datos, la otra capa se encarga de la lógica del negocio, las reglas del negocio, la capa negocio, y la otra capa se encarga de la presentación, la vista, o sea, los formularios, ¿no? Programar de esa forma es muy recomendable, ¿no? Es muy recomendable programar en capas. Ahora, ¿por qué? ¿No? Porque como les dije, antiguamente uno quizás programaba todo en un solo lado. Imagínense que yo me hice 10 formularios. En los 10 formularios me conecto a una base de datos de SQL Server, ¿no? Hago, o sea, mi conexión a cada rato. De repente un día el dueño de la empresa me dice, yo no quiero ya la conexión con SQL Server, ahora quiero la conexión con Access. Entonces yo tendría que cambiar todos mis formularios, porque en todos programé lo mismo, en todos hice conexión. Ahora, si yo programo en capas, no sé, la capa presentación, donde solo hay los formularios, la capa negocio, donde solo veo la lógica, las funciones, y la capa datos, que es la que entra a la base de datos. Entonces, si me diera este caso, y yo he programado en capas, entonces ahí la tengo fácil. ¿Por qué? Porque simplemente me voy a la capa datos. Y en esa capa datos es donde yo voy a hacer el cambio, y ya no voy a decir que ya no quiero con SQL Server, sino quiero con Access. Entonces, lo demás queda intacto. ¿Ven? Programando con capas le da esa facilidad. Ahora, otra facilidad que da también es que fácilmente yo podría cambiar la presentación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nos pidieron un sistema en Windows, o sea, formularios, ¿no? De repente el gerente de la empresa dice, bueno, te pago el doble, pero quiero en web. Entonces, imagínense, si tú lo hubieras hecho todo en el formulario, prácticamente tendrías que hacer un nuevo sistema. ¿No ves que todo lo programaste en el formulario y ahora te piden en web? Tendrías que hacer un nuevo sistema, pero en web. Ahora,
Si lo programamos en capas, entonces ahí la tenemos fácil. ¿Por qué? Porque las funciones ya están hechas en la capa negocio, en la capa datos está la conexión. Entonces lo único que tendrías que hacer es cambiar tu presentación. Nada más, tu presentación. Entonces, en vez de formularios, ahora tendrías páginas web, ¿no? Entonces, es muy importante y muy recomendable que tomes en cuenta que podrías programar en capas. Se podría programar en capas, ¿no? Y es lo que se está dando mucho en la actualidad, ¿no? Ahora, hay diferentes modelos de programación, diferentes patrones, ¿no? El MVC, el Singleton, programación orientada a objetos, y etcétera, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad es muy importante que se aprenda a programar en capas y que siempre hagamos nuestros sistemas en capas porque nos va a ayudar. Y este diagrama de componentes nos va a ayudar a ver cómo está funcionando nuestro sistema internamente y a quién está jalando, qué rutinas de conexión, qué rutinas de, no sé, de exportación, dependiendo, ¿no? Bueno, esto era nuestro tema de hoy, ¿no? Y espero que sea un tema de utilidad. Acuérdense que todos los componentes tienen que registrarse, tenemos que ver si utilizamos librerías, si utilizamos clases, si utilizamos archivos, etcétera. Entonces, eso sería en cuanto a este tema. Ya nos estaríamos viendo en el próximo tema y último tema, que sería lo que es el diagrama de despliegue. Muchas gracias por su atención y nos estaríamos viendo muy pronto. Gracias.